Pueden tomar sus asientos. Y les invito a que puedan abrir las Biblias en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Es el pasaje que vamos a estar leyendo juntos. ¿Lo tienen? Parece que son poquitos los que encontraron porque nadie dijo. Igualmente está acá arriba en la pantalla, así que lo pueden leer también de ahí. Dice Primera de Samuel 13, 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Gracias, Dani. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, ¿se animan a leerlo junto conmigo? Lo que dice aquí. Aquí, me salió como medio de Centroamérica. Lo que dice acá, somos argentinos nosotros. Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. ¿Sí? Vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable en esta hora. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Oramos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por poder escuchar tu palabra, por poder leerla, por estudiarla, aprenderla, Señor, porque sabemos que es lo que le da vida a nuestro espíritu, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es lo que nos permite, Señor, encontrar la sabiduría que nos ayuda a poder manejarnos en cada situación que tenemos que vivir, en cada problema, Dios, que también nos enseña a disfrutar de los momentos hermosos que nos permitís pasar, Señor, y es nuestra guía para cualquier situación, Dios. Por eso te ruego que en esta noche tú puedas estar hablándonos y que podamos, Dios, desafiarnos a nosotros mismos a cada día, Señor, estar dispuestos, estar preparados y estar listos, Dios. Que esa sea nuestra oración, Señor, estar dispuestos, preparados y listos para lo que tú quieras hacer con tu iglesia y con cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, Dios, nuestros barrios, donde tú nos hayas puesto, Dios. Porque sabemos que tu corazón está latiendo cada vez más fuerte, Señor, y querés alcanzar a aquellos que se están perdiendo, Dios. Por eso, ayúdanos a no ser una iglesia indiferente, Señor, a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Que podamos entender el momento en el que estamos viviendo, Dios, y que tú estás pidiendo que como iglesia podamos despertarnos, Señor, y salir a hablar de ese amor que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo transforma, Señor. Danos de ese incentivo que solamente nos puede dar tu Espíritu Santo, Señor, y el fuego de tu Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón, Señor. Llenanos con tu Espíritu Santo en esta noche, Dios, y que podamos salir renovados y transformados por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y te pedimos que bendigas este tiempo en tu presencia, Señor, y que tu palabra pueda quedar guardada en nuestro corazón, Señor, para que pueda dar fruto en nuestra vida, Dios. Ese es nuestro deseo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Esta historia comienza con un tiempo en el que el pueblo de Israel había cambiado su forma de manejarse. Ellos habían visto que las naciones vecinas, como Iván predicaba hoy, ¿no? Después todo lo que pasó luego con los pecados del pueblo de Israel, que absorbió un poco las culturas vecinas, ¿no? Eso fue lo que terminó haciendo el pueblo de Israel. Ellos observaban constantemente a las naciones que los rodeaban. Y una de las cosas que veían era que los pueblos que estaban cerca de ellos tenían reyes, que eran gobernados por reyes. Ellos estaban siendo gobernados por Dios. Pero era más fácil a veces, según los ojos humanos y nuestra forma de ver las cosas, ir a pedirle y a reclamarle a un rey que pedirle a un Dios que quizás no veían, ¿no? Entonces decían, bueno, vamos a pedirle a Dios un rey.
y en cierta forma quisieron copiar lo que pasaba a su alrededor, ¿no? El tema es que los que estaban a su alrededor eran sus vecinos, pero también eran sus enemigos. Eran con los que luchaban cuerpo a cuerpo por la tierra. Y el enemigo nunca te va a favorecer, al contrario, si te puede hundir, te va a hundir. Y los filisteos eran uno de los peores enemigos que tenía el pueblo de Israel. Si ustedes miran la parte anterior del libro de Samuel y todo el libro de Jueces, que es la parte histórica anterior a todo esto, se van a dar cuenta que los filisteos siempre tenían una táctica, una estrategia de manejarse en la que se encargaban de dejarlos trabajar a los del pueblo de Israel hasta que tenían la cosecha lista. Y cuando tenían la cosecha lista, iban, atacaban, les quitaban todo lo que ellos habían trabajado y los dejaban devastados. Era un ataque sorpresa. Y el pueblo de Israel se empobrecía y no tenía forma de levantar cabeza, como decimos, ¿no? En medio de esa situación pasa esto, que piden que Dios mande un rey, porque hasta ese momento se levantaba un Sansón y de repente él solo mataba a 1000 con un hueso. Esas cosas hacía Dios, ¿no? Entonces, no veían la necesidad quizás de tener un ejército preparado para luchar, porque Dios se encargaba de eso. Si no era Sansón, era Gedeón, que solamente con 300 derrotaba a un ejército de 450.000 personas. Esas eran las cosas a las que Dios los había acostumbrado y estaban mal acostumbrados. A veces estamos mal acostumbrados. Dios nos da tantas cosas y hace tantas cosas en nuestra vida que nos terminamos acostumbrando a que nos vaya bien. Y empezamos a ver cosas y empezamos a mirar hacia afuera. Ese fue el primer error que cometió el pueblo de Israel. Ahora los filisteos no le tenían ni un poco de piedad a los del pueblo de Israel. Ellos se encargaron y tuvieron una estrategia que les funcionó perfecto de que en el pueblo de Israel no haya herreros. Y uno dice, ¿y para qué querés los herreros? Obviamente, para construir armas de guerra. Era el arma y la estrategia que cualquiera que tenía una guerra utilizaba, una espada. Por eso dice que en el versículo 19 que empezamos leyendo, que en toda la tierra de Israel no se había hallado herrero. Y eso implica que estaban siendo controlados por el enemigo. El que determinaba el curso de la historia de Israel era su enemigo. Porque no dice que no había herrero porque ellos no querían un herrero en sus filas, en su pueblo, sino que no había herreros. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. La determinación del momento que estaba viviendo Israel era dada por su enemigo. Ellos no vivían lo que querían vivir. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida como creyentes? ¿Cuántas veces nuestro enemigo termina determinando nuestra vida cuando en realidad estamos bajo la cobertura espiritual de Dios y lo negamos o no lo queremos? Queremos un rey. Y Dios está diciendo, yo soy tu rey, yo soy el que puedo hacer todo. Mirá cómo te trata el enemigo. Entonces ellos, cuando estaban tranquilos, pensaban que no había ningún problema en que no existiera un herrero, porque estaban sembrando, estaban cosechando, pero venían los filisteos y no tenían nada con qué defenderse. No había un arma, no había un herrero. Encontraron el problema cuando se vieron en la dificultad, pero ya era tarde. Dice el versículo 20, por lo cual todos los que de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, que no es un asado grande, sino un arma para trabajar la tierra, su hacha o su hoz, ¿qué tenían que hacer? Tenían que descender a su enemigo. O sea que vivían a su merced, estaban a merced total de lo que el enemigo dispusiera. Y muchas veces vivimos de esa misma forma. No, que no sabes cómo estoy, el enemigo me mandó esto, siento una carga, una opresión. No, a veces no me animo a hablar de Dios porque me vienen pruebas. Y somos cristianos que vivimos con miedo, como a merced de nuestro enemigo, pensando que hablar de Dios nos va a traer problemas. Al contrario,
Tenemos que confiar en la palabra de Dios y saber que Él es el que determina el curso de nuestra vida, no nuestro enemigo. Jamás un enemigo, jamás un miedo puede controlar tu vida. Hay muchos cristianos que viven con su vida controlada por miedos. Y quizás hemos pasado por situaciones así, yo se los digo porque Dios me habló esto a mí justamente por algo que me pasó en mi vida, en la que Dios me dijo, nunca un miedo puede controlar tu ser. Nunca el pensar que algo malo puede llegar a pasar puede controlar tus actos. No voy a hacer esto por sí, o no quiero emprender aquello porque capaz que... Y Dios te dice, yo soy el que determina el curso de tu vida, si me dejás. Porque cuando vos descendés a afilar el hacha a tu enemigo, pagás un precio muy alto. Siempre que descendamos a afilar nuestras hachas a nuestro enemigo, vamos a pagar un precio muy, muy alto. Como dice el versículo 21, y el precio era un pin por las rejas del arado y por una barbaridad le cobraban los filisteos. Claro, porque tenían el monopolio de esas herramientas, tenían el monopolio de la herrería, entonces podían cobrar lo que quisieran, porque los filisteos sabían que los israelitas necesitaban esas herramientas para poder vivir. Si no araban la tierra, no tenían que comer. Pero ellos estaban acostumbrados a deberle al enemigo. Ahora, si pensamos y lo trasladamos a nuestra vida, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo? Que terminamos pagando un precio muy alto por adornar nuestra vida y por terminar dependiendo de lo que el enemigo tiene a su disposición, porque tiene tanto el enemigo a su disposición, tiene tanto show el enemigo para darnos, que a veces hay padres, y lo he escuchado, que piensan que la iglesia es aburrida para sus hijos. Entonces los mandan a sus hijos a que se afilen en las herramientas del enemigo, ¿no? Y qué precio tan caro que se paga a veces. Qué precio caro que se paga cuando empezamos a mirar lo que el enemigo tiene a su disposición. Matrimonios arruinados por afilar sus hachas en lugares que no correspondían. ¿Se entiende lo que digo, no? Es una metáfora, pero creo que se entiende bien claro. Dios nos manda a tener la espada en nuestra mano. Porque mientras no hay batalla parece que está todo bien, pero dice después el versículo 22, así aconteció que en el día de la batalla, ¿qué pasó? No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Estaban en medio de una batalla, porque estaban en una batalla y ninguno tenía una espada. Es ridículo. Pero a veces nos encontramos de esa misma forma. Porque creemos que quizás no va a haber batallas, que vamos a ir y que Dios de vuelta va a hacer estruendo y el enemigo va a salir corriendo. Pero el milagro Dios lo puede hacer una vez, pero Dios no va a jugar con nuestra falta de fe. Dios quiere que estemos armados. Dios lo puede hacer una y otra vez, si Él quiere. Puede salvarnos, puede rescatarnos. Hoy Iván contaba, por 3 pecados y aún 4, Jehová no va a volver a perdonar al pueblo de Israel, de Judá, de Amós, de Edom. De Amós no. y metí uno más, lo metí al profeta. Pero él decía, por 3 pecados, o sea, como diciendo, ya colmaron mi paciencia, ya 3 veces me fallaron, pero 4 no la puedo soportar. Pero a veces estamos cómodos diciendo, pero si Dios ya me perdonó el pecado, yo ya me equivoco, yo soy débil, yo caigo siempre en lo mismo, ya está. Pero yo soy así, listo, ya no lo puedo corregir. Caigo siempre en la misma tentación. Pero bueno, Dios ya me conoce. Y sí, Dios conoce tu debilidad, Dios conoce mi debilidad, pero Dios quiere pecadores arrepentidos que transformen su forma de vivir. Pecadores arrepentidos que se den cuenta que necesitan tomar en su mano la espada porque la batalla en algún momento va a llegar. Y llegó el día de la batalla y no se halló espada en la mano de ninguno. Qué triste que es eso para un pueblo. Y ojalá nosotros no seamos ese pueblo. No seamos cristianos sin armas en nuestras manos. Y cuando alguien con una necesidad profunda nos abra el corazón o nos tire un indicio de que está mal, no tengamos un arma en nuestra mano para decirle, mira, Dios te puede transformar, Dios te puede cambiar, Dios puede hacer con vos lo que quizás ni te imaginás. Porque alguno de los que está acá se imagina vivir de la forma que vive o se imaginaba vivir de esta forma. No, yo creo que no. Yo creo que el Evangelio muchas veces no lo descubrimos hasta que le abrimos en fe nuestro corazón
a Dios y dejamos que Él haga lo que tiene que hacer. Dios quiere otra clase de gente. Dios quiere gente que esté totalmente convencida de lo que cree. Gente que sepa que no puede depender de un rey con una espada solamente. Acá dice que solamente Saúl y Jonathan tenían espada. Solamente ellos dos. Y ellos estaban conformes porque sabían que Dios en algún momento iba a hacer. Que de hecho Dios incluso lo hizo. Pero la actitud del pueblo terminó siendo... Después con el tiempo Dios tuvo que hacer un cambio radical y transformador. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel para que ellos entendieran cuál era su misión? Tuvo que venir alguien con un corazón conforme al corazón de Dios. Saúl en ese momento ya tenía su corazón desviado. De hecho, en este momento es en el momento en el que Dios había decidido desechar a Saúl como rey. Porque ya estaba mirando demasiado para afuera y no le importaba ya cuál era la intención de Dios para con su pueblo. Miren lo que dice en Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas 12, versículo 32 vamos a leer. Que si después quieren pueden leerlo a partir del 22, del 21. Pero para no ocupar tanto tiempo vamos a leer desde el 32. Fíjense la transformación que hubo en el pueblo de Israel. Después de que Saúl es desechado y que Dios usa a David para levantarlo como rey de Israel, David enseguida se da cuenta que esa nación necesitaba un ejército. Empezó a preparar gente, empezó a formar herreros, gente que pudiera fabricar armas, porque no podía seguir permitiendo que el enemigo venga y le robe lo que tanto esfuerzo le había costado conseguir. No lo podía permitir. Entonces se levantó una generación distinta, una generación que dijo, yo no puedo seguir con esta apatía, no puedo seguir pensando que las cosas, y bueno, las cosas pasan, y sí, los abortos suceden igual, en el mundo hay violaciones, las cosas pasan, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco me puedo amargar por todo. Obviamente no nos podemos tomar el problema de todos y vivir amargados, pero no podemos vivir inactivos, no podemos vivir apáticos, no podemos pensar que el problema siempre es del otro. Porque después despertamos cuando nos ocurre algo triste o cercano a nosotros y nos damos cuenta, tantos testimonios escuchamos de gente que se despierta y dice, quiero hacer algo por los demás cuando le pasa a uno. Pero ¿por qué mientras no nos pasa no nos damos cuenta? Porque estamos acostumbrados, estamos cómodos, pensamos que es normal que las cosas sucedan bien. Y te tengo que decir que hoy estemos acá es un privilegio. Que hoy puedas estar acá, que tengas una familia sana, es un privilegio. Hay tanta gente que la está pasando mal. Pero no es necesario llegar a pasarla mal para darnos cuenta que tenemos un gran privilegio de poder estar sanos y vivos y sabiendo todo esto que sabemos. Tenemos una gran responsabilidad. Hay que abrir nuestra boca. Miren lo que dice la Biblia de esta generación. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Habla de una generación totalmente distinta a lo que habíamos leído recién. Y fue justamente la generación que le siguió. Solamente esto ocurre unos años después, no es que pasó muchísimo tiempo, no. Solamente unos años después se levanta una generación así. Gente que sabía que había que abrir la boca y levantar a Israel de debajo de las naciones porque su Dios era el Dios que gobierna el universo. Entonces querían llevar al pueblo al lugar que se merecía. Y fue esta generación la que conquistó todo lo máximo que pudo conquistar el pueblo de Israel. No hubo un rey como David ni antes ni después, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Por todo lo que él conquistó. ¿Y con quién lo conquistó? Con este ejército, con esta gente. Gente que era entendida en los tiempos. Dios quiere lo mismo para nosotros, que seamos entendidos en los tiempos, en lo que está pasando. Y podemos pensar, sí, pero ya en todo el mundo se legalizó y seguramente se va a legalizar el aborto acá también. Sí,
Puede llegar a pasar. Pero ¿cómo no vamos a abrir nuestra boca? ¿Cómo vamos a permanecer en silencio? ¿Cómo vamos a probar algo que realmente está mal? ¿Cómo vamos a negar que hay una creación de Dios que está viva y que se está destruyendo? De alguna forma, de la forma que Dios nos dé la oportunidad, tenemos que ayudar a este mundo a abrir sus ojos. Porque muchos de los que quizás critican esta posición están cerrados y todavía no pueden entender de qué se trata, porque no entienden los tiempos que estamos viviendo. Pero Dios quiere gente entendida en los tiempos, que sepamos que tenemos que actuar, que sabían lo que Israel debía hacer, gente con sabiduría, gente que no dudaba, que cuando le preguntaban su opinión acerca de tal tema tenía algo con que responder. Y no divagaba o no decía cosas que opinaba. No, gente que conoce la palabra, gente que sabe lo que Dios dice. Y también que se instruye en cualquier área que necesitamos dar una opinión, necesitamos prepararnos. Dios nos llama a eso. Gente que sabe lo que tenemos que hacer, lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Y eso, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la Biblia? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando yo a la palabra de Dios? Cuyo dicho seguían todos sus hermanos, dice. Eso habla de testimonio y de autoridad. Que el mismo testimonio nos da autoridad, porque si decimos un montón de cosas, pero después con nuestro ejemplo hacemos totalmente lo contrario, nadie va a seguir lo que decimos. Ahora, cuando en tu vida tus hechos reflejan tus palabras, eso es inspiración. Entonces, una buena pregunta para hacernos es, ¿estoy inspirando a alguien con mi forma de vivir? Dios quiere gente cuyo dicho sigan sus hermanos, porque saben que esa persona no se va a equivocar. Aquel Dios lo está respaldando, entonces yo quiero seguirlo. Todos tenemos el ejemplo o la dirección de alguien, y está bien, Dios puso gente más experimentada que nosotros para que podamos seguir sus consejos. Seguir sus pasos es perfecto, Dios lo manda de esa forma, pero necesitamos nosotros también ser aquellos que tracemos un camino para que nuestros hijos, nuestros amigos o los que nos conozcan con nuestro ejemplo quieran seguir el mismo camino que nosotros seguimos. Amén. Después dice, gente que salían a campaña prontos para la guerra. Sabían que había una batalla y estaban dispuestos con toda clase de armas. Ahí habla de un cambio radical. No tenían solamente una espadita por ahí que habían conseguido. No, ya el pueblo de Israel se había propuesto estar preparado con toda clase de armas. Eso demandó esfuerzo, capacitación, preparación, un montón de trabajo. Sí, pero llegó el momento en el que el pueblo de Israel y el ejército de Israel estaba preparado con toda clase de armas. Y no solamente eso, sino que estaban dispuestos a pelear. Porque no es lo mismo estar en una batalla que estar dispuesto a pelear. Podés enfrentar la batalla y que el enemigo te pase por encima porque no ofreces resistencia, o podés lucharla y decir, Dios, yo me voy a mantener de pie con mi espada, con mi fe, hasta donde aguante, hasta donde vos me permitas. ¿Por qué? Porque la fe pasa por nuestro corazón, un corazón rendido a Dios. Ellos dice que estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Nada doblegaba su corazón. ¿Por qué? Porque ya se lo habían rendido a Dios, no les pertenecía su corazón, ¿se entiende? Cuando tu corazón ya no te pertenece, ya le pertenece al Señor, es porque entendiste que la fe es el motor de tu vida. Cuando tu corazón se lo entregaste por completo, que una vez hiciste la oración y dijiste, Dios, te quiero entregar mi corazón, y lo hiciste de verdad, y le dijiste, Dios, mis deseos, mis anhelos, mis proyectos, todo quiero que pase por tu dirección. Cuando uno hace eso, ya no hay doblez de corazón, ya no hay ganas de mirar atrás y mirar lo que hacen los demás. Ya no importa lo que haga tu vecino, lo que haga, porque entendés que tenés un camino que seguir y que nada te va a mover de eso. Pero qué triste llegar a una batalla y darte cuenta que no tenés nada en tus manos. Porque lo más probable es que en ese momento te rindas. ¿Cuántos cristianos se han rendido en medio de una batalla? Porque llega una enfermedad que no esperabas, porque quizás un problema económico más grande del que quizás esperabas te atraviesa, o porque hay respuestas que jamás llegan y eso termina convirtiéndose en tu batalla, en tu gigante.
y te encontrás ante esa situación sin armas, sin un versículo bíblico. Agarrás la Biblia y parece que son simplemente hojas de papel. Porque la comunión en algún lado quedó y la intimidad con Dios en algún lado se perdió. Porque las frustraciones o los desengaños o las tradiciones quizás de amigos, de una pareja, fueron desgastando tu fe hasta que te encontraste con que la espada se cayó y que quizás no hay nada en tus manos. Bueno, Dios en esta noche dice, yo necesito en el año 2018, porque Dios ya hizo tantas cosas con la iglesia de City B, tantas cosas hermosas, cosas que ni siquiera yo vi, que me cuenta mi papá y que son milagros increíbles. Pero Dios todavía quiere hacer muchísimo más. Y en el año 2018, en medio de un debate tan profundo, en donde como iglesia tenemos que abrir nuestra boca, Dios necesita una generación así, una generación entendida en los tiempos, una generación que sabe lo que tiene que hacer, que lo tiene bien claro, que nada doblega su corazón. ¿Por qué? Porque es un corazón rendido ante los pies de Dios. Gente que tiene toda clase de armas, que sabe que la salvación la tiene segura en su cabeza, el yelmo de la salvación está ahí, porque Dios ya te la otorgó, que sabe que como escudo para cualquier problema o cualquier duda que venga, hay un escudo que es la fe, y que sabe que tiene con qué atacar porque conoce la palabra de Dios, que es la espada, y que sus pies están calzados con el apresto del Evangelio porque permanentemente está predicando del Evangelio. Esa es una generación que tiene toda clase de armas, que tiene la armadura bien puesta, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto te puede parecer simplemente un mensaje en el que escuchaste, quizás algo lo retuviste. A mí este mensaje me marcó. Fue algo que me hizo ver que un miedo jamás puede marcar mi vida, jamás puede dirigir mis pasos. Si hay algún miedo, si hay alguna preocupación que está haciéndote temblar en alguna de las propuestas que tenés para tu vida, bueno, es el momento de decir, Dios, no. Sos vos el que dirige mis pasos. Mi escudo lo pongo bien fuerte porque si viene el dardo del miedo va a rebotar contra el escudo de la fe. Así que yo creo que Dios quiere levantar entre nosotros gente como la de Isaacar o como la de Zabulón. Gente que esté dispuesta. Con eso alcanza porque Dios pone el resto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.